buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Contentos, felices y enamorados, primero de uno y luego de todo lo demás, decimos en la radio y aquí también. ¿Cómo amanecimos? ¿Cómo están? Los que están trabajando, que tengan una gran jornada. Muchas gracias, sean bienvenidos a este tema del Centro de Curación de Actitudes, Segura Nesa Sol. Hoy tenemos un tema que le intitulamos así sencillo, humanismo. Vamos a ver qué es el humanismo. Humanismo es una corriente filosófica y vamos a dar una pequeña vuelta a la historia de dónde surge el humanismo. Pues surge con las ideologías. Lo humanismo surge con las ideologías. Una ideología es simplemente una idea. Es una idea. ¿Cuándo surge esta idea? Cuando al inicio el hombre creía en deidades. Por eso tenemos la mitología griega, la mitología romana, la mitología mexica, acá de este lado también los aztecas, todos los grupos humanos que hubo por acá. Era el misticismo, las religiones. Y esa ideología, esa idea religiosa, mística, ahora el hombre se va a concentrar más en la comunidad, lo va a bajar del cielo y lo va a poner en forma terrestre. Ese significado más humano ahora se basa en la condición política y económica, que es lo que lo rige. Antes era el misticismo, antes era la naturaleza, antes era todo aquello que queríamos explicar con las estrellas. Y se baja un poco más y se pone aquí en el planeta Tierra. Y ahora se hace entre humanos. Por lo tanto, lo que va a regir es la política y la economía. En el siglo XIV se dan elementos transformadores, por ejemplo en Italia, aparecen con respecto a la economía. De ahí la palabra mercader como elemento central de la nueva riqueza. Entonces nace el capitalismo, cuando surge el crédito, porque anteriormente la iglesia prohibía el interés, y a partir de que surge la posibilidad de dar dinero por interés, que fija un mercado, el banco, ya que la plata estaba sobre una banca. Que cuando esta banca quebraba, esta banca por el peso quebraba. Por eso se llama el quiebre de la banca, el quiebre de los bancos. Porque la plata estaba sobre una banca, sobre un banco, vamos a decirlo así. Y por el peso, pues, quebraba.
O sea, ya no la podía sostener, por eso a eso se le llama una quiebra de un banco. Nace la pelea por el interés. Las gramáticas surgen en 1492. Son signos y hoy en día, en la era moderna, está la gramática razonada. Es la razón la que impone sobre el sistema. En el siglo XVIII, la sociedad se tiene que organizar racionalmente. Y en Francia, la que lleva al límite las ideologías es precisamente Francia. Lleva al límite esa idea. Por eso se habla de una izquierda y una derecha, ya que en la Asamblea Francesa se sentaban a la izquierda del rey los representantes de los estados generales populares y a la derecha del rey se sentaban los estados generales de la nobleza. Por eso hoy en día se le conoce, hay ideologías de derecha, otras de izquierda. Entonces el nacimiento de las ideologías es el signo político clave de un razonamiento que va a ser la base de algo que hoy conocemos como liberalismo. Es la idea que podemos imponer a una sociedad con un modelo específico. Y se impone un modelo racional en lo político. Por eso la razón crea sus propios monstruos. A mediados del siglo XIX, el signo de ese materialismo ideológico es el marxismo. Y esa ideología, abrimos un paréntesis, surge en Francia y queda en 1807. Antes no existían ideologías, antes de esa fecha, antes de 1807, no existía una ideología. Entonces este signo, a partir del siglo XIX, surge ese materialismo ideológico y surge el marxismo, que es un sistema positivista, un sistema materialista, y es un sistema de antisistema, donde se va a crear el superhombre. Marx se centra en el capital, la organización de la sociedad y la injusticia que gobierna esa sociedad. Después viene Comte, el sistema racional que se lleva debe regir como una religión, el positivismo, poniendo como modelo a las ciencias naturales, y de ahí surge la palabra progreso. Y llega Nietzsche, la superación del hombre. Para llegar a un superhombre va a tener que vencer las concepciones morales, religiosas y de imposición. Todo esto ya son modelos materiales, pero con significado. Es una presión ideológica. En 1914 se termina un mundo y aparece otro. Por eso la espiritualidad no es el psiquismo.
La espiritualidad es lo que me eleva y el psiquismo es el inconsciente. Y surge Freud, que da la gran revolución. El signo fundamental de Freud es que Freud fue un hijo del positivismo. Es lo que domina nuestro ser, que no es un mundo consciente, sino lo que está oculto. Por lo tanto, si es mayor, hay más potencia. Es como esa idea o ese materialismo de ese pensamiento que surge como un iceberg, que nada más se ve la puntita de ese iceberg, que es el consciente, pero por abajo está extra grande ese inconsciente. Por eso, entre mayor sea el consciente, vamos a tener mayor potencial o mayor control de ese inconsciente. Por eso Freud decía que la cultura es lo que va a evitar o contener que surja esa parte irracional que quiere salir del ser humano. Y como no permitimos que surja, que se manifieste, entonces vamos a sentir angustia. Y esa angustia siempre el ser humano la ha sentido. Solamente que Freud lo empezó a usar, a sacar y a mencionar y a estudiar. Por eso en el siglo XX, Ferdinand de Saussure, el signo lingüístico está formado por dos elementos o dos dimensiones, cuya relación es arbitraria, y él es el que da lo que es un significado y un significante. El significante es lineal. Son los sonidos, las letras que están relacionadas de tal forma que juntos forman lo que conocemos una palabra. Por ejemplo, Z, A, P, A, T, O. Z, A, P, A, T, O. Que junto va a decir zapato. Eso va a quedar en la mente, da una imagen de algo que se pone en los pies, que tiene agujetas o que se abrocha y tiene ciertas características y están relacionadas con no cortarte, protección. Pero esas relaciones son arbitrarias, porque ¿quién le puso ese nombre de zapato? Nosotros lo conocemos como zapatos, pero si nos ponemos a investigar el significado de la palabra zapato, vamos a hacer una aventura, porque es una cuestión histórica. Convención social, pero uno lo conoce como zapato. Entonces el significado y el significante eran lo mismo, y aparece un ser pensante, Lacan, y plantea en los errores que cometemos cuando estamos hablando, pensando, se filtra todo lo que está
censurado. Y eso mismo decía Freud. Se filtra no solo la verdadera intención, el inconsciente que está constituido lingüísticamente, como dice Lacan, donde ya no son significados, sino significantes. ¿Qué es el significado y qué es el significante? El significado es el contenido. Es el concepto, la idea. Por ejemplo, vamos caminando en un parque y un niño señala algo y el papá le dice, ah, es un árbol. Entonces, esa palabra árbol, el niño la va a empezar a grabar en su mente, lo va a ver que tiene un tronco, que tiene hojas, que está alto, y a este niño se le va a quedar un significante, porque el significado le dijo es un árbol, pero el significante es la forma. Espero que me explique, porque esto tiene que ver mucho con lo que hoy estamos viviendo. Y ahorita ya hemos quitado el significado y nos hemos quedado con el significante. Cuando usamos el significante sin ningún significado, es lo que nos lleva a decir es que eso no significa nada. Por ejemplo, ¿qué significa un pueblo? Gente, los partidos dirán votantes. En los 60, la verdadera revolución estaban cargados de significado de cosas. Es la verdadera revolución interior del ser humano. Los hippies, el significante entra al dominio del inconsciente y entonces hay que meternos cosas, alucinógenos, sustancias, para descubrir lo verdadero, para no quedar con el significado y ver el significante. Porque a mí me lo enseñaron que era un árbol, pero ese árbol tiene raíces ancladas al piso, pero su copa está apuntando al cielo. Entonces eso tiene que tener un significado. Y en esa forma de descubrir el significado, en esa forma de descubrir lo que es el significante, o si es significante o si es significado, ahora, en la actualidad, vemos cómo el comunismo hizo un pacto con el capitalismo. China, en esa concepción comunista, ¿cómo se hizo para que esa producción a gran escala y tal vez sin calidad, que puede ser consumida por un país capitalista,
Y vemos muchos productos chinos en todo el mundo capitalista. Y ellos que surtan y que sigan con su comunismo, pero que nos surtan de productos y nosotros seguimos con nuestro capitalismo. Es ideal, es lo ideal de todo empresario. Hoy vivimos lo opuesto a lo que propusieron esas ideologías. Y ahora esas ideologías también hicieron un pacto entre la izquierda y la derecha. Ya no es izquierda o derecha, si es capitalismo o si es comunismo. Ahora, ¿quién está a favor y quién está en contra? En un intento de devolverle al signo su valor. Por eso la mezcla del significante inconsciente permite cualquier cosa. ¿Y a qué me refiero con esto último? La mezcla del significante inconsciente que permite cualquier cosa. Porque hay personas que se dejan golpear en su matrimonio. ¿Qué razón tienen para aguantarlo? ¿Cuántas parejas viven en conflictos y sin respeto? Pero ahí siguen. ¿Cuántas familias pelean por una herencia y se agarran entre familiares? Por eso el humanismo es comprender que tú eres tú y yo soy yo, pero que juntos somos nosotros. Porque si no, estamos revolviendo el significante con el significado. Ay, es que está bien guapo. Ay, es que está bien hermosa. Pero te falta el respeto. Y no lo alcanzamos a ver. Porque el significado lo queremos justificar. Y nos quedamos con el significante. Y vemos cómo es, pero se le va a quitar y con mi amor lo voy a cambiar. Por eso ahora, con lo que estamos viviendo en la actualidad, lo que le llaman la revolución de las conciencias, es eso. Volver a ese nuestro origen. Y decimos en el Centro de Curación de Actitudes, nuestra esencia es el amor, pero nuestro trabajo es, si amor lo tienes como significado o lo tienes como significante. Y cuando te está dando problemas ese significado con ese significante, entonces hay que voltear esa idea. Porque entonces nos volvemos incongruentes. Pensamos algo, sentimos algo y hacemos algo totalmente diferente. Por eso dimos todo este paseo. ¿Cómo surge?
cómo surge lo que es el humanismo. Y el humanismo es verte como humano. Si yo soy un ser de amor, tú eres un ser de amor. Por eso el tema pasado que fue el de los espejos. Por eso nadie me hace nada, solamente me está reflejando lo que yo no alcanzo a ver de mí. Y vimos 7 espejos que tenían que romper. O se tienen que romper. Pero cuando decimos y justificamos es que yo estoy bien y que el otro lo rompa, entonces tenemos que enderezar entre nosotros, para uno, el concepto de significado y significante, porque entonces lo estamos viendo al revés. Por eso cuando decimos, no, es que a mí una terapia psicológica no me va a servir de nada. Entonces, lo que estamos haciendo es, tenemos al revés ese concepto de significado y significante. Porque sí necesitamos esa ayuda. Sí necesitamos que alguien nos oriente. Por eso tenemos un libre albedrío, eres libre. Y hasta en ese punto, ¿cuántas masacres ha habido por ganarles la libertad? Somos libres. Viva la vida. Viva la vida. ¿Y cuántos se están matando? O sea, entonces estamos al revés en esa concepción entre significado y significante. Por eso cuando se quitó esa ideología de lo celestial, ahora nos vemos como humanos. Y decíamos en un punto aquí, la espiritualidad no es la brujería, así para decirlo como es. Soy muy espiritual porque tengo todos mis santos y ahorita ya surgió hasta la santería. Entonces estamos, si no equivocados, si estamos desorientados. Porque entonces estamos confundidos entre significado y significante. Por eso la espiritualidad es lo que me va a elevar. No es lo que me va a ser religioso. No es lo que voy a ir a ver a un brujo. Entonces estoy confundido. Y entonces no necesito de un psicólogo. Por eso decíamos también, cuando se hizo ese acuerdo, cuando se hizo ese pacto entre las ideologías, entre la derecha y la izquierda, entre el comunismo y el capitalismo, entre hasta esa parte elevada, esa parte religiosa,
esa parte de deidades místicas, religiosas. Ahora con lo terrestre, entonces nos volvemos convenencieros. Porque entonces, si fallo, le echo la culpa a Dios. Y si me va bien, yo me subo al banquito y digo, es que soy un fregón. Sí lo hice bien. Por eso el humanismo busca ese equilibrio entre lo que tú eres, lo que tú piensas, lo que tú sientes y lo que tú haces, y que estés dando resultados positivos y no estés afectando a los que viven a tu alrededor. No estés afectando a quien sí te ama. Por eso cuando decimos, ¿sí qué? ¿Quién se va a morir? En el caso de que un diabético diga, ¿y quién se va a morir? Cuando le digan, no tomes eso, no comas eso, ¿y quién se va a morir? ¿Cuántas broncas vas a dejar? Entonces ya no nada más eres tú. Entonces tu significado está diferente al significante. Y entonces los que están rodeando tienen un significado y un significante y un significado diferente al tuyo, y es donde jamás nos vamos a encontrar. Y recuerda que el significado es el contenido y el significante es la forma. El significado es el concepto abstracto y el significante es la forma. Por eso un significante de banco. Banco de una plaza para sentarse o un banco de dinero. Y cuando revolvemos los dos, y entonces me quiero sentar y pienso en un banco y le digo al otro, tráeme un banco, es que no lo puedo traer. ¿Por qué? Porque está aquí en la esquina. ¿Y qué hace allá en la esquina? Pues es que ahí lo pusieron. No, pero es que donde yo me quiero sentar, un banco para sentarse, yo pensé que el de la esquina para sacar dinero. Es donde chocamos con ideas, por esas diferencias entre significado y significante. Y ojalá este tema te prenda la chispita para investigar estos dos conceptos que no son tan fáciles de entender. ¿Qué es el significado y qué es el significante? Esa es la labor de nosotros los psicólogos, de enderezar esos conceptos de significado y significante, que esos con los que chocamos entre seres humanos. Por eso tenemos broncas en que alguien está hablando de una cosa, pero el otro está entendiendo otra cosa. Y no es más que comunicación en esa confusión del significado y el significante. Bueno, pues espero que te haya gustado el tema y te haya despertado esa curiosidad para empezar a investigar o para tomar terapia ya, para resolver esas pequeñas situaciones que ya están dando problemas. Por eso también te ofrecemos el espacio del Centro de Curación de Actitudes, donde ahí
abordamos esos temas, no así como no te decimos, esto es un significado, este es un significante, no. Ahí es donde vamos entendiendo las reglas, por eso tenemos los principios con los que trabajamos. Bueno, pues que tengas una gran tarde, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a quien nos va a ver en YouTube. Muchas gracias a quien nos siguió en esta transmisión. Muchas gracias, tengan una gran noche y bendiciones a todos. Gracias.